Mi nombre es Lara March. Tengo 44 años, soy una comandante retirada del ejército español con 2 décadas de servicio, 3 despliegues en el extranjero y una cicatriz de metralla que todavía me arde cuando llueve. He mantenido mi posición en campos de batalla que la mayoría de la gente no podría pronunciar, enterrado compañeros cuyos nombres aún susurro antes de dormir, y vestí el uniforme mucho después de que los aplausos se desvanecieran. Pero nada, ningún tiroteo, ningún interrogatorio hostil, ninguna noche empapada de sirenas y arena, me preparó para el momento en que mi propio hermano se levantó en una sala de tribunal, me señaló con el dedo y dijo: «Ella ni siquiera es una verdadera veterana». Las palabras golpearon con una crueldad quirúrgica. Recuerdo el silencio sepulcral que siguió, la forma en que la sala del tribunal se congeló, como el rostro de mi madre permaneció perfectamente compuesto mientras el juez parpadeó 2 veces como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. No me defendí. No hablé en absoluto. En cambio, metí la mano en el bolsillo lateral de mi gastado maletín de cuero y saqué una delgada carpeta de color canela. Mis pasos eran firmes. Mi corazón no. Pasé junto a Raúl, junto a su abogado, quien hacía solo unas horas había intentado intimidarme con una sonrisa petulante, y coloqué la carpeta directamente frente al juez. Él hojeó la primera página. Sus cejas se fruncieron, su voz se tornó fría y autoritaria. «Que nadie se mueva. Cierren las puertas ahora». Entonces las puertas del tribunal se abrieron de golpe y el sonido de botas militares golpeando el mármol ahogó todo lo demás. Y así, la guerra que no inicié finalmente comenzó a terminar. No había visto el océano en años. No desde el funeral. Pero cuando salí al porche delantero de la antigua casa de los March en Mendocino, el aire sabía exactamente igual a sal y pino, con el frío suficiente para recordarme que esto no era un recuerdo. Era real. La casa de mi padre, el único lugar donde siempre me había sentido arraigada, ahora se alzaba como una pregunta esperando ser respondida. Él murió tranquilamente en primavera. Sin drama, sin previo aviso, simplemente no se despertó una mañana en el mismo sillón donde solía trazar mis rutas de despliegue en un atlas con las esquinas dobladas. El testamento llegó 2 semanas después. Sencillo, sin adornos. A papá nunca le gustó la complejidad a menos que fuera parte de una buena historia o una táctica militar. Dividió la herencia entre nosotros 3, Raúl, Elías y yo. Raúl heredó el negocio familiar March, una modesta pero reputada empresa de hostelería. Elías, nuestro hermano menor, recibió un generoso fideicomiso para sus programas de enseñanza y arte. Y yo obtuve esta casa. El lugar donde me enseñó a leer las estrellas. El lugar donde estuve de uniforme el día que partí para el entrenamiento básico. Todavía a medio camino de ser una niña. En la lectura, nadie pareció sorprendido. Ni siquiera Raúl, aunque su mandíbula se tensó cuando el abogado confirmó que la casa era mía. La boca de mi madre formó una línea tensa, ilegible. Elías miró al suelo. Siempre miraba al suelo. Por un breve momento me permití creer que podría terminar allí. Todos tomaríamos nuestras partes, llevaríamos nuestro dolor en diferentes direcciones y nos iríamos sin derramamiento de sangre. Pero las marcas no se sueltan fácilmente. Un mes después del testamento llegó una carta, no manuscrita, no personal. Era un paquete de papelería legal, grueso con acusaciones. Raúl y mi madre me demandaban por registros militares fraudulentos. Afirmaban que yo había manipulado a nuestro padre con mentiras, despliegues falsos, con decoraciones forjadas, todo para asegurar la casa. Lo leí 2 veces, luego una vez más, sentada en la misma mesa de la cocina donde papá y yo solíamos beber café solo y hablar de nada. Mis manos no temblaron. En ese momento no, pero mi garganta se sentía como si hubiera tragado grava. No solo me habían acusado de robo. Habían borrado 21 años de mi vida con una sola alegación. No llamé a nadie. Ni a Raúl, ni a mi madre, ni siquiera a Elías. Él siempre fue el silencioso, la parte neutral, una sombra que nunca eligió un bando. Cuando le dije que me unía al ejército a los 18 años, simplemente parpadeó y volvió a dibujar. Sin juicio, sin aliento, solo silencio. Así que me senté con la traición sola. Saqué todos los documentos de servicio, cada fotografía, cada cicatriz que no había pedido. No lloré. Eso vino después.
Primero, hice lo que hacen los soldados. Me preparé porque en el fondo sabía que esto no era por la casa. Esto era por quien era yo. Y querían que eso fuera borrado. Pero no iba a ir a ninguna parte. El primer titular apareció 3 días después de que presenté mi respuesta oficial. Veterana condecorada o maestra del fraude, la batalla por la herencia familiar local se vuelve fea. Usaron mi vieja foto militar, la que tomaron en Kandahar después de mi segundo despliegue. Estoy de pie frente a un UMBE. Polvo en mi cabello, una sonrisa demasiado cansada para fingir. Esa foto una vez hizo llorar a mi padre. Ahora estaba bajo un titular que me traspasaba la piel. Luego vinieron los programas de entrevistas, los blogs, los expertos de Internet que nunca habían vestido un uniforme pero tenían mucho que decir sobre el mío. Los comentarios fueron lo peor. Valor robado, falsa soldado, deshonra a los verdaderos héroes. Extraños diseccionaron mi expediente sin entender lo que significaba ganarse esa insignia, o llevar los nombres de los caídos en el bolsillo, porque no regresarían a casa. Dejé de ir al supermercado. Incluso el barista de la cafetería cuesta abajo, que solía llamarme Comandante March con una sonrisa, no me miraba a los ojos. Una mañana, llegó una carta del Consejo de Veteranos, no de apoyo, sino una solicitud formal para clarificar su estatus debido a la controversia en curso. Cada día, otro corte, otra borradura. El equipo legal de Raúl fue implacable. Presentaron cronogramas alterados, correos electrónicos falsificados, incluso una evaluación psicológica falsa, alegando que sufría de delirios de combate y fabricaba experiencias para llamar la atención emocional. No era solo un ataque. Era una ejecución orquestada de mi credibilidad, mi cordura, mi lugar en nuestra familia, y mi madre. Ella se sentó para una entrevista televisada con el mismo tono neutral que siempre usaba cuando nos disciplinaba de niños. Solo queremos asegurarnos de que todo esté en orden, le dijo a la cámara con una voz teñida de preocupación ensayada. Mi hija ha tenido problemas con la verdad antes. Esto no tiene nada que ver con dinero. Por supuesto que no. Pasaba las noches despierta mirando el techo de la casa de Mendestino. Las vigas aún pintadas del mismo azul descolorido. Papá decía que le recordaba a un cielo mediterráneo. A veces pensaba que aún podía escuchar sus pasos en el pasillo, el tintineo del hielo en su vaso, su voz grave diciendo, la verdad no es un espectáculo, Lara. Es una postura que tomas en silencio. Y aún así Elías no dijo nada. No visitó, no llamó. Existía en algún lugar entre la lealtad y el miedo. Un hombre tan bueno en desaparecer que apenas notabas que se había desvanecido. Pero el silencio no era protección. Era una elección, y yo había hecho la mía. Contraté a un investigador forense. Revisé los registros financieros, verifiqué los registros de despliegue, obtuve cartas de comandantes con los que no había hablado en años. Catalogué pruebas no para gritar, sino para demostrar que no necesitaba gritar para que me creyeran. Pensaron que podían avergonzarme para que me retirara. Olvidaron que había sobrevivido a personas con armas mucho más crueles que las palabras. Esto no era la guerra, no la de balas y arena, pero seguía siendo un campo de batalla, y me negué a rendirme. Era casi medianoche cuando oí el golpe en la puerta trasera. No en la de entrada. La trasera, la misma que daba al jardín donde mi padre solía cultivar romero y menta silvestre en macetas oxidadas. No esperaba a nadie. Llevaba semanas sin hacerlo. Cuando abrí, Elías estaba allí, húmedo por la niebla del océano, con las manos metidas en los profundos bolsillos de un abrigo que recordaba de una Navidad lejana. Parecía un niño que había perdido el camino a casa. Más viejo, más delgado, más silencioso que nunca. No debería estar aquí, dijo. No respondí, simplemente me hice a un lado. Entró en la cocina lentamente como si el aire mismo pudiera romperse. Nos sentamos en la misma mesa donde, cuando éramos niños, yo solía pasarle pan de maíz extra a escondidas y él dibujaba escenas de batalla en servilletas en lugar de comer. Ahora miraba esas servilletas de manera diferente, como si el recuerdo pudiera quemar. Después de un largo silencio, sacó una pequeña memoria USB de su abrigo y la colocó suavemente sobre la mesa. ¿Qué es?, pregunté. La encontré, susurró. Hace meses. No sabía qué hacer.
Dentro había correos electrónicos entre Raúl y nuestra madre fechados semanas antes de la muerte de papá. Discusiones sobre la modificación del testamento. Firmas digitales que no coincidían, registros financieros que mostraban cuentas offshore, algunas creadas bajo organizaciones sin fines de lucro vinculadas a causas de veteranos a mi nombre. No dije nada. Él levantó la vista con los ojos enrojecidos por la culpa. No pensé que llegarían tan lejos. Pensé que tal vez era solo una charla. No quería creerlo. ¿Por qué ahora? Elías parpadeó con fuerza. Porque no solo están borrando tu servicio. Lo están usando, lucrándose con él, convirtiéndolo en algo sucio, ¿y por qué? Dudó. Tú fuiste la única que siempre me defendió. Fue entonces cuando lo vi. El niño que solía ser. El que se escondía detrás de mis piernas durante las tormentas. El que una vez susurró que deseaba ser valiente como yo. No puedo arreglarlo, dijo. Pero puedo darte esto. Tomé la memoria USB. Se sentía más pesada que cualquier cosa que hubiera llevado durante 20 años de uniforme. Se puso de pie para irse. Elías, dije en voz baja. Si eliges el silencio de nuevo, lo entenderé. Pero solo que sepas que la verdad no espera para siempre. Sus hombros cayeron. Los arrepentimientos tampoco. Cuando la puerta se cerró detrás de él, me senté en la cocina oscura con solo el zumbido del refrigerador y el suave aroma a romero que flotaba en el aire. No lloré. Todavía no. Tampoco me enfurecí. Porque este no era el momento para eso. Fue el momento en que me di cuenta de que las personas que debieron haber protegido mi nombre eran las que intentaban enterrarlo. Y el hermano que creí haber perdido podría ser el único que no había elegido un bando hasta ahora. Abrí mi portátil, conecté la memoria USB y por primera vez en semanas, no me sentí sola. El juzgado estaba más frío de lo que esperaba. No en temperatura, sino en un aire demasiado quieto, demasiado estéril. El tipo de frío que se te mete en los huesos cuando sabes que te enfrentas a algo definitivo. Vestía un traje azul marino. Sin medallas, sin uniforme, solo la versión de mí que siempre intentaron ignorar. Sencilla, silenciosa, atenta. Me senté en la mesa de la demandante con mi abogada, una mujer llamada Holland, que nunca levantaba la voz y nunca perdía el hilo. Frente a nosotras, Raúl, pulcro como siempre con un traje gris a medida. Mi madre a su lado con un suave traje de lana color crema, las manos cruzadas en el regazo como si se preparara para ir a la iglesia, no a la corte. Elías se sentó una fila detrás de ellos, silencioso, aún ilegible. El juez era mayor, de movimientos lentos pero de ojos agudos. Su mirada recorrió la sala con el escepticismo que dan años de ver a la gente mentir con confianza. Asintió una vez y entonces comenzó. El abogado de Raúl fue el primero, su voz suave, ensayada, demasiado perfecta. Contó una historia de una familia afligida preocupada por una hermana que había regresado a casa después de años de distanciamiento, convenientemente justo a tiempo para la lectura de un testamento. Habló de inconsistencias en mi historial militar, lagunas en los registros, preguntas sobre mi estado mental. Usó la palabra inestable más de una vez. Mi madre se secó los ojos con un pañuelo que permaneció sospechosamente seco. Nada de esto me sorprendió. Había estudiado cada palabra que pudieran usar, cada giro que pudieran intentar. Lo que me impresionó fue lo familiar que se sentía, el lenguaje, la calma suave y venenosa. Era el mismo tono que mi madre había usado cuando yo tenía 12 años y llegué a casa con el labio ensangrentado después de defender a Elías de un niño en la escuela. ¿Por qué siempre tienes que escalar las cosas?, Lara había dicho. No puedes simplemente dejar que las cosas sean. ¿Escalar? Esa siempre fue su palabra para mí. Cuando fue mi turno, Holland se puso de pie. Su estilo era diferente. No intentó encantar al juez. Dejó que los hechos hablaran por sí mismos. Documentos militares certificados, órdenes de despliegue, testimonio en vídeo de un coronel retirado que había servido bajo mi mando, registros médicos que confirmaban lesiones sufridas en combate, no imaginadas en delirio. No miré a Raúl. No miré a mi madre. Mantuve mis ojos en el juez, incluso cuando Holland sacó fotos de mi unidad, las que no había querido que nadie viera,
yo agachada junto a un umbe en llamas, el rostro manchado de ceniza y sangre, prueba de que había estado allí, de que había sobrevivido a lo que ellos se negaban a creer. Entonces Raúl subió al estrado. Levantó la mano derecha, juró el juramento y miró directamente al juez con la misma mirada confiada que usaba para encantar a los inversores. Habló con calma, incluso amabilidad. No quiero herir a mi hermana, dijo, pero tengo que hacer lo correcto para la familia. Me acusó de manipular a nuestro padre, de exagerar mi servicio, de usar el trauma para obtener ventaja. Incluso dijo que una vez le había pedido ayuda para encubrir un despliegue fallido, algo que nunca sucedió. Sentí un nudo en el estómago, no por las mentiras, sino por la facilidad con la que las contaba. No había vacilación, solo certeza. Mi madre le siguió. Su testimonio fue más suave, controlado. Habló de preocupación, de duda, de lo difícil que fue verme cambiar después de la guerra. De cómo tal vez creía las historias que contaba. Tal vez necesitaba ayuda, no herencia. La vi decir estas cosas como si no la hubiera llamado desde una base en Afganistán para desearle feliz cumpleaños. Como si no le hubiera enviado cartas que ella nunca respondió. Detrás de ellos, Elías permanecía quieto sin mirar a nadie. Sus manos apretadas fuertemente en su regazo. No necesitaba que hablara. Todavía no. Pero necesitaba saber si lo haría. Esa noche me senté sola en el porche trasero de la casa de Mendestino, envuelta en una de las viejas mantas de franela de papá. Las estrellas brillaban claras y brutales, y el océano abajo sonaba como si estuviera royendo los acantilados. No había dicho una palabra desde la sala del tribunal. Las mentiras no eran lo que más dolía. Lo que me destrozó fue la forma en que todos actuaban como si no fuera personal, como si esto fuera solo un desacuerdo familiar sobre papeleo y percepción. No mi vida, no mi sangre, no mi verdad. Oí el clic de la puerta de entrada justo después de la medianoche. Pasos suaves, vacilantes. No me volví hasta que estuvo casi a mi lado. Elías. No se sentó de inmediato, solo se quedó junto a la barandilla, mirando en la oscuridad. Me dijeron que si decía algo, ella nunca me hablaría de nuevo, murmuró. Dijeron que estaría destrozando a la familia. No respondí. Quería que siguiera hablando. Tragó con dificultad. Pero ya estaba destrozada, ¿no? Asentí. Bajó la mirada a sus manos. Si testifico, si confirmo lo que hay en esa memoria USB, ella nunca me perdonará. Ni Raúl. Un instante de silencio. Entonces los perderás, dije. Pero no te perderás a ti mismo. Se volvió hacia mí a la luz del porche. Su rostro parecía más viejo, desgastado, como si el peso del silencio finalmente le hubiera dejado moretones. Tampoco quiero perderte a ti, dijo. Lo miré fijamente. No lo harás. No si eliges la verdad. Asintió lentamente. No hubo dramatismo. No hubo declaraciones, solo ese movimiento pequeño y definitivo. Cuando se fue me quedé en el porche con los ojos en el cielo, conteniendo la respiración en ese delgado espacio entre el miedo y la esperanza. Mañana sabría si lo decía en serio. A la mañana siguiente la sala del tribunal se sentía diferente. No más silenciosa, sino más pesada, como si todos pudieran sentir que algo estaba a punto de cambiar. Cuando se pronunció el nombre de Elías, Raúl se inclinó hacia adelante. Mi madre se puso rígida. Yo no me moví. Solo observé a mi hermano levantarse del banco y caminar lentamente, deliberadamente hacia el estrado de los testigos. Sus manos temblaron mientras prestaba juramento. Luego me miró y comenzó. Al principio habló en voz baja, apenas un susurro, pero cada palabra era clara, y con cada frase su espalda parecía enderezarse. Confirmó los correos electrónicos, los registros financieros, las enmiendas al testamento. Describió cómo había descubierto los documentos accidentalmente, cómo había luchado durante meses, temiendo lo que significaría hablar. Luego dijo sus nombres. Raúl, Judith March, nuestra madre. Se escucharon suspiros por toda la sala. El rostro de mi madre se volvió de un gris pálido y enfadado. La mandíbula de Raúl se apretó. Sus puños se apretaron contra la mesa, pero Elías siguió adelante. Habló de las cuentas sin fines de lucro que no existían, las transferencias de fondos a mi nombre,
los documentos que habían sido impresos desde el propio servidor de correo electrónico de Raúl. No embelleció. No acusó con emoción. Simplemente dijo la verdad, pieza por pieza, hasta que se alzó en el centro de la sala del tribunal como una bandera ardiente. Cuando terminó, no miró al juez. Me miró a mí. Y fue entonces cuando supe que la marea había cambiado. Mientras bajaba, pasó junto a mi asiento. No hablamos. No lo necesitábamos. Pero en ese momento comprendí que no había estado sola después de todo. La sala del tribunal estaba en silencio cuando me puse de pie con la carpeta canela en la mano. No miré a Raúl ni a mi madre. No lo necesitaba. Su destino ya se estaba desmoronando. Caminé hacia el estrado del juez y dejé la carpeta. Cada documento falsificado, cada transferencia fraudulenta, cada correo electrónico que probaba exactamente quién había estado mintiendo y por qué. El juez hojeó las primeras páginas. Sus ojos se oscurecieron. Luego vinieron las palabras que había esperado meses para escuchar. Este tribunal ahora posee pruebas que indican fraude criminal que involucra beneficios federales, manipulación de documentos y obstrucción de la justicia. Cierren las puertas. La policía militar asegurará la sala. Las puertas se cerraron con una nitidez final. El abogado de Raúl dejó caer sus notas. Mi madre miró fijamente al frente inmóvil. La sonrisa petulante en el rostro de Raúl se desvaneció. Me senté y crucé las manos. Sin sonrisa, sin satisfacción, solo quietud. El juez solicitó una revisión federal inmediata. El caso civil fue suspendido. La casa a mi servicio, mi nombre restaurados. Fuera, el sol era demasiado brillante. Los periodistas gritaban. Las cámaras destellaban. No respondí ni una sola pregunta. Pasé junto a todos ellos, bajé los escalones del juzgado y me adentré en un mundo que había intentado borrarme y había fracasado. Más tarde, en el porche de la casa de Mendestino, Elías se sentó a mi lado. No hablamos del tribunal, ni de la familia, ni de lo que vendría después. Simplemente observamos cómo subía la marea. Y por primera vez en años, respiré sin armadura. No había luchado por venganza. Había luchado por la verdad. Y la verdad se había mantenido.